Buenos días, muy buenos días, espero que hayáis descansado, disfrutado de la ciudad y de la gastronomía, muy importante también la gastronomía, siempre se nos queda en la retina, hemos comido bien en tal sitio, muy importante. Pues nada, vamos a comenzar ya para aprovechar al máximo la mañana con este tercer Focus Group. Aquí vamos a tratar la alianza público-privada en el desarrollo de iniciativas en torno al patrimonio arqueológico en zonas rurales. Nos acompañan, que va a ser el dinamizador de la mesa, Javier Sánchez García, de Turinea, Eduardo Cerda y Estefanía Muro, de Paleolítico Vivo. Bienvenidos, Juan Manuel Rojas Rodríguez, que me parece que no está por aquí todavía, ¿nos falta? ¿Sí? Bueno, pues cuando quiera puede tomar parte en la mesa con el proyecto muy interesante de Guarrazar. Juan Anca Calvo, de Trivium, también, y es coordinador del Parque Arqueológico de Campo Lameiro. Así que nada, os dejo, Javier, para ti el micro. Muchísimas gracias, Ketty. Muy buenos días. Un placer estar en la que es mi segunda casa. Yo soy de Bilbao, pero mi familia, bueno, es de una comarca bastante cerquita de Rebollar. Fueron migrantes, fueron a Bilbao en su época, pues a buscarse la vida como muchas familias. Yo nací allí con la primera reconversión industrial. Mis padres regresaron hacia Rodrigo, pero yo me quedé allí. Me quedé emancipado con 16 años. Pero la verdad que esta es mi segunda casa y es la primera vez que vengo a dar una charla a Ciudad Rodrigo y un agradecimiento a Decocir, indudablemente, por este tema. También mi primer pinito laboral fue aquí, en Ciudad Rodrigo, como docente en la Escuela Taller La Concha, o sea que bueno, relacionado con patrimonio cultural. Esta mesa la vamos a enfocar de una manera muy sencillita. Yo lo primero que voy a hacer es un marco conceptual, un poquito contextualizar, es decir, no voy a hablar tanto de Turinea, sino de cómo vemos la situación, tened en cuenta que es la mesa del sector privado, para que luego las tres experiencias nos cuenten directamente, aquí viene ¿quién nos faltaba? Juan. Para que nos cuenten pues, sus experiencias. Importante, les he comentado 10 minutillos exactos. A mí también, por favor, o sea, aunque me he traído el crono, hacedme gestos si veis que me paso. ¿Por qué? Porque creo que es muy interesante posteriormente el debate, ya que estamos 4 experiencias privadas, el poder conversar entre nosotros. Pues bueno, voy a ver si soy capaz de acertar, como me ha explicado Roberto, qué hay que hacer aquí. Pues no voy a ser capaz. Roberto. Nada, escape. Joder, ya, algo faltaba. Y ya está. Y ahí está, vale. Es que el Windows este nuevo es un poco... Sí, ahí está, vale. Y formato de presentación, ¿dónde lo tienes? Aquí abajo. Ahí lo tienes. Ahí está, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de la alianza público-privada en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el patrimonio. Y bueno, lo primero que quería comentar es, efectivamente, tenemos patrimonio, unos recursos interesantes. Estos recursos, indudablemente, son una oportunidad para el desarrollo local, pero son una oportunidad para el desarrollo local porque viene alguien. Porque vienen visitantes y esos visitantes van a estar en nuestro territorio, van a estar consumiendo el recurso indudablemente, pero también van a estar visitando otros lugares, van a estar consumiendo gastronomía, durmiendo, etcétera. Y eso es lo que de alguna manera genera. Esta actividad turística la podemos encuadrar de varias maneras. Nosotros nos centramos a través de rutas. Las rutas, rutas temáticas con un hilo conductor que nos van llevando por el terreno. A ver, un segundito, si lo hago bien. Pues no. Lo hago a mano. Entonces, estamos hablando de promoción de destinos a través de rutas temáticas. A ver, las rutas son percibidas por el visitante como una experiencia y es lo que les tenemos que ofrecer siempre, una experiencia.
Entonces, por una parte tenemos el visitante que acude con unas determinadas expectativas y por otra parte tenemos el ente gestor del territorio. Claro, cuando hablamos del ente gestor, dice, vale, para atraer al visitante el proceso es relativamente sencillo. Tengo que definir qué es lo que quiero que vean, preparo las visitas, las presento y las vendo. Ya. Pero al final, y no sé si estaréis de acuerdo la mesa, si ya lanzo una primera cuestión, o sea, los gestores hacemos absolutamente de todo. Además de gestor del patrimonio, somos dinamizadores culturales y ya de paso, como vienen visitantes, pues pensamos con muy buena voluntad que somos también animadores turísticos o dinamizadores turísticos. Y ahí es ya donde empezamos a meter un poquito la pata, porque lo que necesitamos es, igual sí que entendemos de nuestro patrimonio, sí que entendemos indudablemente de coordinación, de gestión cultural, pero tal vez no entendamos tanto de visitantes. Visitantes no es coger y darles un folleto y decir, puedes dormir aquí o puedes ir a tal sitio o tienes este horario para visitar un determinado recurso. Es mucho más, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos vendiendo bien? ¿Estamos vendiendo bien nuestro terreno? ¿O estamos generando frustración propia como gestores, pero también frustración en los visitantes porque no están percibiendo una experiencia en orden a las expectativas que se les había prometido en su momento? Bueno, entonces, como comentaba, la principal preocupación es atraer visitantes al destino, intentar que esos visitantes puedan venir en un flujo sostenido, suficiente, como para, bueno, obtener un cierto equilibrio económico, no vivir exclusivamente de las ayudas públicas, que sí, pero bueno, tener también, pues sobre todo cuando hablamos de iniciativas privadas, pues tener también unos ingresos por otro lado. Entonces, bueno, primero, las rutas se lanzan, pero sí que es cierto que a veces por falta de tiempo no se realiza una labor atenta, rigurosa de evaluación. Decimos, bueno, ya está, ya, y ahora que venga la gente y a partir de ahí ya me atropella la propia dinámica y bueno, pues no terminamos de reflexionar el tiempo suficiente, ¿no? Peligro, el que comentaba antes, defraudar expectativas. Y en turismo lo peor que se puede hacer es defraudar las expectativas del visitante. El otro tema, bueno, sí que estamos de alguna manera buscando una viabilidad económica para que repercuta en el propio patrimonio, pero a la hora de comercializar, como decía antes, a nivel turístico lo hacemos mal. Os voy a desarrollar un ejercicio de imaginación, sin más, a ver cómo lo veis. Por una parte, tenemos un ente gestor. Vamos a pensar que este gestor sea una entidad sin ánimo de lucro, ente gestor del equipamiento, del recurso, del entorno, del patrimonio. Puede ser una fundación, puede ser una asociación, esto es bastante común. Luego tenemos la sociedad, los visitantes. Esto más o menos lo entendemos. ¿Qué sucede? Pues que hasta ahora el flujo principalmente se establece directamente entre el ente gestor y los visitantes. Hacemos ese trabajo. Salvo ejemplos francamente potentes como los que vimos ayer, itinerarios culturales, que realmente tienen ya de por sí el tercer elemento, una empresa local, mercantil, receptivo, turístico. Recordad Quintín nos hablaba de toda su experiencia con Carlos V y como detrás, pues bueno, pues ya tiene una entidad potente trabajando. En nuestro caso, lo que estamos planteando siempre es esta tercera pata, una empresa mercantil. Importante que sea local, porque estamos hablando de desarrollo local, tiene que ser un receptivo local, preferiblemente, indudablemente. Bueno, pues establece una serie de flujos entre las tres. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues por una parte, el ente gestor, ¿de qué se encarga? De elaborar los contenidos. Oye, yo soy quien entiende que lo que hay aquí, cómo hay que interpretarlo y cómo hay que ofrecerlo al visitante. Y eso se lo pasa, como veis la flecha de arriba, contenidos, se lo pasa a la mercantil. Claro, el siguiente flujo, la mercantil, lo que ofrece la empresa turística, ofertas de turismo cultural, pero ya bien paquetizadas, ya hablando en idioma turístico, como se tiene que hacer y demás. ¿Qué es lo que está recibiendo el visitante
por parte del ente gestor? Información, principalmente como interpretación del patrimonio. Por su parte, el ente gestor lo que recibe de los visitantes es una participación. ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo especial para promoverla y lo que hace, por otra parte, es pagar. ¿Pero a quién paga? A la agencia turística, no paga directamente al ente gestor. Entonces diréis, aquí hay algo que no me está cuadrando. Bueno, pues igual lo que nos falta es esa flecha que va desde la empresa mercantil local al ente gestor. ¿Cómo? Vía patrocinio. Es muy fácil. Si yo, como ente gestor, estoy facilitando a una agencia turística los contenidos para que elabore unos determinados paquetes y gracias a eso vas a tener un beneficio, parte de ese beneficio me lo repercutes a mí como ente gestor porque me estás ahorrando un trabajo bestial. Es decir, realmente el patrocinio es una inversión. Entonces, de esa manera, pues bueno, pues conseguimos cerrar un círculo con las tres patas. El ente gestor se descarga de una actividad como es la turística que no le compete, que para eso tiene gente especializada. A ver, lo pongo siempre con un ejemplo un pelín bestia, pero es para que me entendáis. Es como ahora en las ciudades está muy de moda esto de la renaturalización de las ciudades, ¿no? Pues está muy bien, pero en los gabinetes de urbanismo yo no conozco a ningún biólogo trabajando. Bueno, pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Estamos hablando de la dinamización turística del territorio, pero a veces falta la persona especializada en el ámbito turístico. Y acabo con esto. Bueno, lo que tenemos es un producto turístico que lo tenemos que ofrecer en términos de actualidad. Cuando digo el producto turístico, ojo, aquí ya no hablo solo de la agencia de viajes, hablo de todo el grupo. ¿Qué tenemos que ofrecer? Emociones, porque realmente es lo que se comparte. Es decir, cuando hablamos de fidelizar al cliente, no es tanto que ese cliente retorne, porque, a ver, el visitante por definición somos nómadas, o sea, vamos recorriendo, pero puedo fidelizar de otra manera. ¿Cómo? Compartiendo. Cuando comparto, lo que estoy es animando a mis contactos, a mis amistades, a decir, ostras, pues yo también quiero vivir la experiencia pues, que ha vivido Juan, Javier, Ketty, quiero ir a eso. Eso es como podemos entender hoy en día que es la fidelización. Y lo que compartimos no es el precio del restaurante o del hotel, sino las emociones que hemos vivido o que hemos sentido delante de un determinado patrimonio. Eso es lo que compartimos. Y luego lo que se exige, y cada vez más por parte del visitante, es temas de sostenibilidad. Pero la sostenibilidad, que es en lo que trabajo yo fundamentalmente, sería cuestión ya de una charla para otro momento, así que lo dejamos aquí. Pues muchísimas gracias y lo que vamos a hacer es dar paso. Paleo Vivo, ¿os animáis? Vale, pues voy a ver si soy capaz de... A ver si he aprendido... Bueno, buscad la vuestra. ¿La vuestra cuál era? La de concierto Rodrigo. No, ya está. Es que es la presentación. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos. Vamos a intentar hacer una exposición muy breve de qué es esto de Paleolítico Vivo y cómo ha sido nuestra experiencia en cuanto a esa alianza público-privada. Pero para ello os voy a hacer una pequeña, un dato ahí que para nosotros es muy relevante. Los datos del año pasado, porque por fortuna ha sido bueno, de lo que ardió aquí en la península ibérica. ¿Vale? En concreto, Eduardo, que es de Zamora, lo sufre... Ay, no se ve, ¿no? Es lo que digo. Vale. Ahora sí. O con esto, con lo que queráis. Ahí tenéis las cifras que decíamos, ¿no? 310.000 hectáreas ardidas en nuestro país. Eduardo, que es de Zamora, 28.000. Esto afectó a 35 ganaderos. Que bueno, pues para tener en cuenta cómo está el mundo rural, realmente sí importó o no importó que estas personas lo sufriesen y se han recibido las compensaciones o el trato que debían. Bueno, pues Paleolítico Vivo decide actuar precisamente en esto, en el medio rural, y lo hace de una manera, un poco como los árboles que tenemos allí, con muchas ramas, intentando abarcar muchos puntos, desde el tema de la conservación, el desarrollo rural, la educación y, por supuesto, la investigación. Ahí tenéis un poquito todas las ramas que engloban. ¿Cuál es el problema que se encuentra Paleolítico Vivo? Pues que lo que es
el Estado español invierte muy poquito en la conservación de la biodiversidad. Por ello, se nos ocurrió reintroducir pues, el único herbívoro que queda de toda la megafauna salvaje en Europa. Bueno, es importante remarcar que lo hacemos porque Atapuerca está allí. Es decir, que hay un hilo conductor ahí. El yacimiento de Atapuerca es patrimonio de la humanidad, es muy importante, pero le faltaba, adolecía de algunos recursos visuales, porque el que ha estado en Atapuerca sabe que al final no dejan de ser unos cortes en una pared y unos andamios. Entonces, al final había que complementar eso de alguna manera. Sí que intentamos hacer esto directamente con la administración pública, pero no quisieron. O sea, les dio muchísimo miedo meterse en este berenjenal con animales, nuevas contrataciones. Y las administraciones asumir riesgos, vamos, cero. Ellos van a lo seguro, sobre todo alcaldes que necesitan votos y demás, y sale la cosa mal, imaginaos, ¿no? Entonces, al final, descartamos la introducción de la administración pública y fuimos directamente por lo privado. Y así es como nace este proyecto, forzadamente privado, por eso, porque nadie quería sumarse. Y al final, bueno, ha sido un proyecto de éxito, pero bueno, en los inicios nadie te asegura que vaya a funcionar. Y esto lo que complementa son las visitas al yacimiento y de alguna manera la prehistoria ahora se siente, se huele, se palpa, se escucha y lo que es los fósiles pues pasan a ser protagonistas vivos. Y bueno, no deja de ser una alianza en el fondo con el sistema público porque el enclave donde está Paleolítico Vivo son montes de entidad pública. Es decir, hemos tenido que pasar por toda la tramitación para poder hacer la ocupación de los montes que le pertenecen, en este caso a la pedanía de Salguero, y poder tener los bisontes, lo cual lo dificulta todo bastante. A pesar de todos los inconvenientes, la verdad es que Paleolítico Vivo ha ido creciendo. La actividad se inicia en el año 2015 y en el 2018 aparece la primera bisonta, que va a ser la primera ya de unos cuantos, porque aquí tenéis, por ejemplo, el año pasado nacieron ya 3 individuos, de los cuales 2 les hemos desplazado ya no solo hemos recibido animales, sino que los hemos movido a otras localidades. En este caso han ido muy cerquita de otro lugar con arte paleolítico. Marcharon a Santimamíñez, ahí en el País Vasco. Estos animales, que forman parte de una actividad turística, podemos decir, y didáctica, además son gestores de espacios y de especies. Os pongo este vídeo, a ver si... Bueno, no parece que quiera funcionar. Esto no suele pasar con los vídeos de vez en cuando. Bueno, es un vídeo de un bisonte desbrozando. No se acaba viendo, ¿no? Pero él lo que hace es va a abrir esos espacios, va rompiendo todo el ramaje, como veis ahí, y esto hace que el bosque se limpie. Es decir, estamos colaborando de alguna manera en la gestión de un espacio que de otra manera estaría abandonado y que para lo que sería un municipio como Salguero de Juarros es imposible llevar a cabo la limpieza de esos montes. Antiguamente se hacían las suertes de leña y entonces eran los propios vecinos los que se encargaban de limpiar el bosque, pero claro, antes igual se pedían 50 suertes y me parece que este año pasado fueron 3. 3 suertes, sí. No, se llegan a pedir 150 hace 30 años o 40. Sí. Y el bosque, pues ya ves, el bosque primigenio de alguna manera era de este modo. Un bosque con árboles partidos, muy desbrozado. O sea que al final el espacio que uno visita se parece mucho a lo que debió ser el espacio en el Paleolítico. O sea que ya no solo son los animales, sino cómo transforman el medio. O sea, desde el punto de vista educativo es importante, ¿no? ¿Cómo era en la prehistoria el paisaje? Pues en estas praderas te colocas con los niños, con los colegios, ven los animales pastando, ven el bosque, pues eso, muy tocado, muy limpio, muy transformado por los animales, ¿no? Y sobre todo es esto, es intentar que esa gestión evite que pase lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, en Zamora, o lo que ha pasado este año en Tenerife, que han habido unos incendios terribles. Entonces el bisonte es, pues eso, un generador de ecosistemas con todo su ciclo. Claro, para completar un proyecto como Paleolítico Vivo no puedes tener únicamente los bisontes, habría que crear pues un poco todo el discurso que englobase y que les explicase por qué eran importantes estos animales y qué conexión tenían en la prehistoria. Entonces decidimos introducir el caballo de Przewalski, que aparece representado en las cuevas. Aquí tenéis algunos ejemplares que, bueno, si los bisontes son preciosos, esto es una maravilla. Han procreado perfectamente y luego introdujimos 2 especies más, el caballo de Tarpan, que es el antepasado de nuestros caballos domésticos, y el uro o el bóvido de Eje, que aquí les tenéis con muchas diferencias, porque bueno, los uros en la prehistoria llegaban a pesar hasta 1.500 kilos y aquí tenéis a Pavarotti, que es uno de los más grandes, que el pobrecito yo creo que si llega a 500 va bien. Bueno, son animales recreados genéticamente porque ya sabéis que los que están extintos, que no existen. Pero bueno, en los años 30 se hizo un breeding back, se rescataron razas rústicas
fueron en el 31, habíamos inventado los nazis a través de Goering para el bosque de Białowieża en Polonia. Entonces buscaron razas que conservaban los fenotipos del uro, pues el color, el carácter y demás, y bueno, se hizo una mezcla, una selección artificial y se creó este animal que, bueno, desde el punto de vista científico es interesante, pero bueno, realmente no es como el uro original, que solo se podría rescatar a través de la clonación, que bueno, seguramente en el futuro se haga, aunque no lo veamos, lo mismo que el mamut, que hay proyectos que están intentando traerlo de vuelta al planeta, ¿no? Pues eso tenemos por un lado el Przewalski y el bisonte, que son originarios y auténticos, y estos otros dos que son recreaciones para que uno llegue a intentar comprender cómo eran esos animales que convivieron con nuestros ancestros paleolíticos. Bueno, entonces, para mantener un proyecto como Paleolítico Vivo, obviamente hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no?, que nos lo explicaban justo hace unos minutos. En nuestro caso, lo que desarrollamos son visitas tanto para el público general como para los colegios. Lo hacemos de muchas maneras. Lo hacemos, bueno, como habéis visto en la imagen anterior, en vehículos, las hacemos a pie y las vinculamos a la prehistoria. Tenemos un pequeño pobladito y hacemos, de manera muy testimonial, una pequeña introducción para que luego, cuando la gente va a ver esos animales, pues se meta en el contexto de qué es lo que les vamos a explicar y que complete el sentido de la visita. Además, hacemos talleres especializados, en este caso La aventura de la vida, vinculado a Félix Rodríguez de la Fuente, que tuvo un programa en la radio que se llamaba así, muy importante para nosotros, porque al fin y al cabo es de alguna manera nuestro mentor y la guía que nos dirige hacia dónde tenemos que ir, o otros más sencillos como pueden ser Huellas y rastros. Luego hay una parte donde también hay una involucración muy importante en cuanto a lo público-privado, que son los convenios que hemos hecho de investigación. Para Eduardo y para mí era muy importante poder colaborar con equipos de investigación, es decir, estos animales que están en peligro de extinción y que tienen un ciclo biológico que es normal. Tenemos animales sanos, tenemos animales enfermos, tenemos animales vivos y animales que se mueren. ¿Qué pasa cuando se muere un animal? Bueno, pues creamos convenios de colaboración con el Centro de Investigación de la Evolución Humana y el Instituto de Paleobiología Evolutiva de Tarragona. Entonces, todos esos animales que van muriendo, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un bisontito, el pobre, Salguerín, que le pilló al macho de mala baba y se lo llevó por delante. Sí. Entonces, esos restos lo que hacen es los quitan, se los llevan. Y se hacen muchísimos estudios. Aquí, por ejemplo, está Felipe del CNIE, que está aprovechando con una lasca a hacer pruebas de traciología en las... Lo desolló entero con sílex. Sí. Entonces luego se llevó las piezas a estudiar traciología, las marcas que quedaban en los huesos. Bueno, se hizo un estudio muy completo de cómo... Bueno, este chico que lleva toda la vida con experimental jamás había hecho un bisonte con sílex, o sea que fue su primera vez, estaba emocionado. Entonces podéis imaginar la experiencia de un bisonte, tratarlo o procesarlo como se hacía entonces. Este es Antonio, que es el mayor especialista de bisontes que hay en el equipo de Atapuerca de investigación. Y otra persona que igual está tratando de saber cómo... Él solía ir a América a estudiar a los indios americanos cómo procesan la cacería de bisontes. Bueno, pues ahora que tiene Paleolítico Vivo ya no tiene que ir a América, todo lo hace con nosotros y lo tiene al lado de casa. O sea que fijaos la importancia de crear un proyecto así alrededor. Toda esta gente, bueno, incluso la gente que graba documentales. Allí en Atapuerca está Javier Trueba todo el día grabando. Antes marchaba a Polonia con todo el equipo. Ahora cuando cae una nevada se va a Salguero y graba los documentales al lado de casa. O sea que mucha gente se beneficia o orbita alrededor nuestro. Lo cierto es que, bueno, yo creo que luego ya vamos a terminar, luego en la charla lo hablaremos un poco, pero todo esto que ahora suena muy bonito, la realización de estos convenios, lleva detrás, pues eso, una conexión con pues las diferentes entidades públicas que resultan muy complicadas. Por ejemplo, en el caso de mover los restos de los animales, a veces... yo lo tengo que decir porque si no reviento, depende más de las personas que están en la administración que de la norma. Es decir, nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos a alguien que ha dicho esto tiene que salir adelante y ha puesto todo para que se lleve a cabo, porque si tienen que seguir la norma, a mí se me muere un bisonte y para cuando quiero que se lo hayan llevado, el bisonte ha creado más malvas que toda una pradera entera. Entonces, sí, se ha perdido mucha información por gente de la administración que lo ha dejado ahí aparcado. Sabiendo que no podía esperar, le ha dado lo mismo. Y además lo sabemos a ciencia cierta, o sea que es un problema eso, sí. Os diré que no siempre tienen que estar muertos, ¿eh? También hacemos recogida de muestras en vivo, bien sea, por ejemplo, de pelo o de excrementos. Estos dos chicos son investigadores de Oviedo que trabajan en Chernóbil. Sí. O sea, ahora con la guerra de Ucrania no pueden ir a recoger los excrementos de los caballos aquí y han venido allí y entonces han venido a Paleolítico Vivo para poder seguir muestreando. Así que nada...
Para nosotros eso, un proyecto ilusionante significa protección y en este caso para el bisonte ha sido una suerte porque ha pasado de ser una especie vulnerable a casi amenazada. Y ahora estamos, pues con los últimos hallazgos nos están empujando a saber si estos animales realmente vivieron en el Holoceno o no. Estamos colaborando con una investigación con ADN ambiental porque Bison bonasus no hay en los últimos 10.000 años, es el Priscus el anterior, pero ahora estamos colaborando con una investigación que está tratando de saber si estos animales vivieron o no en la zona de Atapuerca en nuestra época. O sea que estamos ahora inmersos en esa historieta. Así que nada, muchísimas gracias. ¿Cuál es la tuya? Esta, Guarrazar. No, ahí no hay duda. Espérate que he pasado nada más. Sí, vale. El de abajo, ¿vale? Vale, para pasar. Buenos días. Encantado de estar aquí. El agradecimiento a la organización por haberme invitado y, bueno, a Ramón en concreto, dice que me sigue en las redes y demás, sigue el proyecto y, bueno, se lo agradezco precisamente, bueno, por venir a transmitir lo que es el proyecto de Guarrazar y también le agradezco Ramón, te agradezco que me hayas invitado porque estoy aprendiendo mucho, O sea, que me llevo cosas positivas. Bueno, mi caso, voy a hablar, es un proyecto un poco extraño, no lo voy a poder definir aquí en el tiempo que tenemos, es un poco extraño, pero bueno, me presento. Yo soy un arqueólogo profesional. La gente se queda extrañada y tal cuando de pronto se dan cuenta que una cosa que estamos haciendo, es decir, una excavación de un yacimiento arqueológico y la presentación, de la dinamización de la zona, todo eso, resulta que se ha conseguido pues por una fijación que tenía desde hacía muchísimos años en querer llevar a cabo algo que veía que a través de la administración y demás no se hacía. Es decir, sé lo que es el mundo de la arqueología, sé lo que es excavar profesionalmente. Como arqueólogo profesional desde enero de 1990 ya soy autónomo y he tenido una empresa con trabajadores de la arqueología. Hemos hecho muchos proyectos, y he visto que al final a la población le llega muy poco de todo eso. A pesar de que sí que tenemos publicaciones y demás, pero al final se quedan las publicaciones pues como que nos las damos entre colegas, etcétera y demás, pero no a la sociedad en general. Y esa es una de las fijaciones que yo tenía desde hacía ya bastantes años y de pronto se me cruzó el proyecto de Guarrazar. Se cruzó Guarrazar, la alcaldesa de Guadamur, nos conocimos en Bouillé, donde se disputó la batalla entre francos y visigodos, que Guadamur está hermanado con esta localidad francesa, a unos 15 kilómetros de Poitiers, y yo di una conferencia, fui allí a dar una conferencia en unas jornadas que había sobre la Vega Baja de Toledo, que es el suburbium de la ciudad de Toledo. Y me dijo, oye, pues ¿por qué no vienes a Guarrazar y demás? Y a ver qué tal. Bueno, fuimos allá a verlo y tal. Y dije, ¿qué te parece? Digo, pues ¿qué es Guarrazar? Digo, ¿qué quieres que te diga? Digo, pues, desde que era un niño tengo ahí la imagen de la corona de Recesvinto y siempre me he preguntado que qué pasaba con este yacimiento, que me extrañaba muchísimo que fuera un tesoro que habían ido a esconder allí. Bueno, pues... ¿Quieres empezar aquí un proyecto? Sí, empezamos a hacer unas catas arqueológicas y una cosa lleva a la otra. Es decir, eso que llevaba yo desde hacía tiempo proponiendo a las autoridades del mismo Toledo para hacer en la Vega Baja, vi la oportunidad allí. Esta alcaldesa me dijo, yo no te voy a poner ninguna traba, te voy a ayudar en lo que pueda. Y tomé una iniciativa privada, lógicamente con la aquiescencia de las administraciones, lógicamente, para llevar todo adelante, porque estamos hablando de patrimonio. Bueno, Guadamur
está a unos 12 kilómetros lo que es la localidad, y en el punto este amarillo es donde está Guarrazar. Es decir, por los caminos está a unos 10 kilómetros apenas de Toledo. Lo digo pues para que veamos la vinculación que hay, digamos, al suroeste. Ahora está como si fueras hacia los Montes de Toledo, que estaba perdido, pero antes los Montes de Toledo eran por ahí pasaban las vías de comunicación importantes que iban hacia Emérita Augusta, como era aquí el caso de Guarrazar, pasaba muy cerca, o en otras zonas más al sur, que ahora sí son los Montes de Toledo, porque ahora van desde Madrid, pero hay que recordar que la capital del reino visigodo era Toletum, y desde ahí se iba a Córdoba, etcétera. Aquí vemos una imagen de satélite de Google en el que se ve Guadamur, la localidad, como decía, y Guarrazar, que son esto que está marcado es donde hemos encontrado restos arqueológicos de la tardoantigüedad, es decir, que parece que está todo relacionado con lo que será el núcleo. Hay el núcleo está aquí en esta zona, que es lo que vamos a ver ahora. Pero por aquí esto está salpicado de restos arqueológicos que están, digamos, bueno, pues en tierras de cultivo, etcétera. ¿Por qué se conoce a Guarrazar? Se le ha conocido siempre porque en 1858 se encontró lo que se ha considerado por muchos historiadores del arte, expertos y que han estudiado el arte, pues quizá el tesoro más importante, ¿no? Porque había coronas que habían donado, coronas votivas en general, habían donado reyes. Hemos llegado a conocer la de Suintila y la de Recervinto, pero, a ver, es que de las 24 coronas que se calcula que tuvo el tesoro, hemos llegado a conocer 12. Se perdieron la mitad de ventas que hicieron los señores que se lo encontraron. Y un tesoro tan importante, ¿qué pasó? Pues que al conocerse, la Real Academia de la Historia mandó por encargo del gobierno del momento y por encargo también de la Casa Real de Isabel II, mandaron a José Amador de los Ríos, que estuvo allí poco más de una semana, con unos presidiarios excavando, etcétera, y querían justificar que allí había unos restos arqueológicos, que había una basílica que era de donde procedían los restos, para reclamar a Francia, porque se vendieron esos restos, la mayor parte de ese tesoro los vendieron de manera privada, se lo habían vendido al gobierno de Francia, es una historia muy larga, no la puedo contar aquí, y fueron ahí, bueno, excavó una pequeña capilla funeraria, etcétera, y ahí quedó la cosa. 1859. Y ahora vamos a ver, y lo adelanto, para mí y para muchísima gente que lo está conociendo, es uno de los yacimientos de época visigoda quizá más representativos que tenemos en el panorama. 1859. Hasta el año 2002 no va un arqueólogo alemán con una beca del Instituto Arqueológico Alemán a hacer unas catas y unos trabajos de geomagnetismo y georradar, y ahí quedó la cosa. Habían pasado casi 150 años. Para que nos preguntemos qué pasa con los yacimientos arqueológicos en la prehistoria. Hay gente que se echa las manos a la cabeza. No, vamos a conocer la realidad de este país. Esto es lo que me encontré cuando llegué en 2011 con el encargo de la alcaldesa de Guadamur. Un zarzal y aquella zona, vamos a quedarnos con la imagen, lo que luego lo vamos a ver, esta zona con una casetita de aperos que era como una chabola, ya lo veremos. Y este era el panorama en el que íbamos a empezar a excavar. Y además, bueno, pues efectivamente, bueno, esta es la imagen de Google, que además esta es interesante, la imagen de la época, que esta también yo creo que es de 2011. Este es el zarzal. Y todo esto es una escombrera que el señor de ahí, eso es un yacimiento, es decir, esa apatía de la administración por conservar un yacimiento arqueológico, pues el propietario se había dedicado a vender, a meter, primero había tenido de una granja, había tirado ahí cosas, purines, etcétera, y luego después se dedicó para taparlo, llevó camiones de escombro y lo tapó. Aquí, a través de uno de los paneles que hemos hecho para la ampliación del centro de interpretación que tiene el pueblo de Guadamur,
sobre el tesoro de Guarrazar, ya era hora, y este año hemos hecho una ampliación del tesoro con dinero de los fondos LEADER, 13.000 euros, pero bueno, he podido hacerlo, donde se muestra Amador de los Ríos, la primera intervención, la capilla funeraria de la capilla de Crispín y la intervención de Christoph Egger con unas catas y un estudio de georradar y geomagnetismo. Y este es el primer trabajo que empezamos a hacer en 2013. Un trabajo que nos permitió ir descubriendo restos arqueológicos ya de bastante interés, como fue lo que ahora interpretamos como un posible xenodoquium u hospital de peregrinos o asilo de peregrinos. Y luego después hemos ido excavando y en la zona de donde estaban las zarzas, en esa zona es esto, hemos encontrado lo que interpretamos un sitio que tiene unas bañeras, que es eso, que se inundan con un manantial que hay allí y en el cual estamos interpretando como lo que decía San Isidoro, que era un delubrum, es decir, el lugar donde los peregrinos son regenerados y purificados, decía él. Es decir, un sitio muy interesante, la orientación, el edificio, una cosa excepcional, única. Y luego otra cosa importantísima, que es lo que queremos, esta es una recreación que hemos hecho con un amigo que hace infografía, etcétera, y nos ha ayudado. La basílica donde debieron estar las coronas. A través de lo que es del estudio de geomagnetismo que hizo el arqueólogo alemán, hemos interpretado que puede ser, porque estamos hablando de un edificio de más de 1.800 metros cuadrados, un posible palacio-monasterio, es decir, con una especie de claustro en el centro, y el hospital de peregrinos que comentaba antes. Bueno, el objeto principal que planteaba este proyecto, cuando nos pusimos a trabajar en 2012, era la recuperación del bien patrimonial, y aquí hay que recalcar que no solo es arqueológico, sino que es natural y etnográfico. Eso es lo que hemos entendido desde el primer momento, porque nos parece que todo eso es indisoluble, es decir, no se puede entender, es la huella humana, incluso lo natural, el ser humano ha estado transformando el medio y además ha estado conviviendo con él. Sin convivir con el medio no se puede entender nada que pueda interpretarse del mundo arqueológico, del pasado, con el fin de aumentar los conocimientos del patrimonio natural arqueológico y divulgarlos. Esa es una de las claves de este proyecto, divulgarlos tanto a nivel local como nacional e internacional. Ya está surtiendo efecto, evidentemente. Y, por supuesto, mejorar la economía local y comarcal mediante el aumento de ingresos derivados del turismo. Hemos creado un puesto de trabajo directo y luego indirecto, pues mucha gente que se queda a comer en el pueblo o vendemos productos locales. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues un modelo de gestión público-privada. El ayuntamiento que se nos había ofrecido se comprometió desde 2014 a aportar 12.000 euros anuales, que es gente que le parece poco, es un pueblo de 1.800 habitantes, no todos los pueblos invierten esa cantidad. Y luego la empresa Actividades Arqueológicas, cuyo es una SLU, Social Limitada Unipersonal, y el dueño de esa empresa soy yo, junto con Hacienda, claro. Bueno, la creación de la Fundación de Guarrazar en 2021 es la que, luego lo veremos en el debate, la que nos está dando posibilidades de ver una sostenibilidad y de cara al futuro. La apertura del yacimiento para la gestión de actividades organizadas en torno a Guarrazar persiguen generar fondos suficientes, no es un negocio, aunque sea una empresa privada la que lo está gestionando, pero lo que sí nos interesa es gestionar fondos para seguir avanzando en la investigación, mantener el yacimiento y las actividades culturales. Se trata de un modelo de gestión que pretende paliar la carencia de fondos públicos. Y os aseguro que es muy importante esa carencia, muy importante. La firma de convenios de cesión, así fue como empezamos, porque estamos en parcelas privadas, salvo una pequeña, la del manantial, que es del ayuntamiento, la creación de una infraestructura gestora del proyecto y la elaboración de un proyecto de adecuación del yacimiento. Elaboración de infraestructuras, etcétera, todo lo que sabéis ya que conlleva
Partimos con un presupuesto de 54.000 euros, en plan optimista, a ver si no me gasto mucho, pero cuando te metes luego en la obra es la que te va diciendo, te va poniendo en tu sitio. Y claro, pero como con eso se pidió una ayuda a los fondos LEADER comarcales, pues lo que nos dieron fue 18.139 euros. ¿Qué pasó? Que luego la obra fue pidiendo más, y llegamos hasta superar los 100.000 euros y esa aportación fue de actividades arqueológicas. El resultado. Las imágenes lo dicen todo. En 2011 y después de terminar en 2015. La construcción de infraestructuras. Aquí tenemos el recorrido ya porque ahora hemos incorporado otra que estamos haciendo ahora precisamente a través de esta parcela que se incorpora nueva, que es una parcela que he comprado no con la empresa, esta me la ofreció el señor de ahí y se la compré yo a nivel particular. Y lo que hemos hecho ha sido quitar la valla que tenía y ya la he incorporado al resto del yacimiento. El antes y el después, para habilitar las sendas, lógicamente, sendas y demás que están preparadas siempre, en todo momento, los aseos, no hay ni un solo escalón. Nadie me lo pidió. Bueno, tuve una experiencia de trabajar en los años 80. Cuando terminé la carrera estuve trabajando de fotógrafo clínico en el Hospital Nacional de Parapléjicos y yo soy de los que se fijan mucho donde hay escalones y demás y donde no se puede acceder físicamente. Lógicamente había que hacer unos aseos, un porche para hacer actividades allí y todo lo que hemos hecho nuevo lo hemos hecho con materiales perecederos. Hay que cuidar, lógicamente, pero menor impacto. Estoy terminando, no te preocupes. Menor impacto y lo que había sí que lo hemos rehabilitado. Veis ahí el antes y el después, el interior, ahí ya con el funcionamiento de la gente. Hemos creado, lógicamente, paneles para los visitantes y tal, pero paneles que la gente no llegue ahí porque todas las visitas son guiadas. Otra cosa que nos parece fundamental, es decir, la gente se da cuenta que les llega mucho más una explicación en directo. La recuperación también se considera, del medio ambiente se considera un recurso fundamental. Y estos son una breve tal. Ahora no he traído las fotos de cuando hemos quitado los lodos de la última dana, que esa es otra, que encima nos llueve sobre mojado, como se suele decir, y en la que hemos podido documentar un gallipato, que no sé si sabéis lo que es, es como un tritón, pero grandecito, un lagarto grande, pues que no le teníamos documentado allí. Tenemos un estudio nosotros tenemos un biólogo, nosotros sí tenemos biólogo, es una bióloga de la Complutense. Se está cumpliendo la finalidad de poner a disposición de la sociedad y este es el resultado de tal. Este es el resultado de esa inversión que la gente me dice, pero ¿estás loco? ¿Has metido dinero que no vas a recuperar? Digo, ¿cómo que no? Aquí está el resultado de la inversión. Si esto era lo que pensaba, lo que yo estaba buscando. ¿Que lo he hecho con mi dinero? Sí. Ya sé que es una cosa muy rara, y ahí lo dejo, me podéis preguntar lo que queráis. Lo he hecho con mi dinero, pero la satisfacción que tengo cuando vienen los niños y les veo cómo disfrutan, o vienen a abrazarse al final y me acaban de conocer hace 3 o 4 horas, para mí eso es impagable. Por supuesto, los visitantes, los adultos, igual que lo reconocen, tenemos un refuerzo positivo grandísimo. Y el desarrollo de actividades formativas, universitarios ahí, o los talleres de empleo que hemos podido realizar y demás. Y sí, yo soy aquí la cabeza y demás, pero hay muchísima gente detrás y os voy a decir que aparte del ayuntamiento, que sí que está ahí ayudando, por el empeño también de la alcaldesa de Guadamur en concreto, pero sobre todo luego hay muchísima gente detrás que se ofrece, gente que va allí y dice, oye, que yo me vengo aquí. Tenemos que gestionar también las ayudas de los colaboradores, pero es que ahora mismo tenemos gente que nos está ayudando a quitar el lodo de la última dana y demás. El jefe de los bomberos de Toledo, que viene con su mujer, un inspector de aduanas de Barajas, profesores, etcétera. Todos ellos... Termino. Aquí tenéis la web.
Es que hay una gotera. Hay una gotera. Buenos días, mi nombre es Juan Anca, soy coordinador técnico del Parque Arqueológico de Arte Rupestre Campo Lameiro. En primer lugar, un agradecimiento a la organización por este intento innovador de juntar arqueología y desarrollo rural, y en especial a Ramón por su querencia por el arte rupestre y pensar en nosotros para presentar el trabajo que estamos realizando. Bueno, recordar que mucha gente nos dice el tema de la titularidad. El Parque Arqueológico es de la Xunta de Galicia y nosotros, como empresa Trivium, llevamos una gestión delegada del centro. Voy a estructurar la presentación en 3 apartados, explicar un poco el contexto, el Ayuntamiento de Campo Lameiro, dónde estamos situados, después el modelo de gestión brevemente y ya, para no dispersarme, terminé hablando antes con Javier, ir al grano sobre el tema de arqueología y desarrollo rural que estamos trabajando y posibles retos. En primer lugar, el Concello de Campo Lameiro es un concello que está íntegro de la provincia de Pontevedra, está cerca de los flujos, bueno, de los lugares más turísticos de Galicia, sobre todo las Rías Baixas, y ahora también Vigo se ha convertido también en otro núcleo destacado. Es un municipio rural de 1.700 habitantes. Hay el problema que nos parece que estamos compartiendo aquí de despoblación. El último año, como podéis observar, ¿no?, hay 5 nacimientos y el tema ya casi más preocupante, sobre todo el cura de Campo Lameiro, solamente un matrimonio, ¿no? Y claro, dentro del proyecto del parque es muy importante conocer este contexto y también el tema de una sociedad que ha abandonado la agricultura, ahora está el sector sobre todo agroforestal. El tema del eucalipto, la pasta, hay una población casi extensiva y también hay una pequeña industria, hay un pequeño polo industrial y hay 2 empresas que destacan por ofrecer también un trabajo de forma temporal, pero bueno, principalmente es el sector servicios. Es un ayuntamiento que tiene un rico patrimonio arquitectónico y etnográfico, también paisajístico, es de gran extensión, como podemos observar, pero destaca y es conocido en toda Galicia históricamente por ser la capital del arte rupestre de Galicia, por sus famosos petroglifos, que hay motivos geométricos, naturalistas, casi siempre grabados en piedras, el soporte en granito al aire libre y que corresponden a inscripción cronológica del Neolítico de la de bronce. Y Campo Lameiro es el epicentro de Galicia. Si casi todo se concentra, como vamos a ver después, en las Rías Baixas, Campo Lameiro a su vez es el epicentro y el parque arqueológico es el mejor sitio o lugar de referencia donde podemos ver una puesta en valor más óptima de este patrimonio. Aquí vemos una gráfica de todo el arte rupestre que tenemos catalogado en Galicia. Entonces, que también hablar de una continuidad. Aquí en el sur está la frontera del Miño, pero bueno, el arte atlántico lo encontramos en todo el noroeste y el Miño más bien funciona como una arteria de comunicación. Y también mencionar que aparte de Campo Lameiro hay otro municipio cercano, Cotobade, que también concentra otra serie de estaciones y conjuntos rupestres de especial interés que están ahí reflejados en ese cuadrado de color rojo. Bueno, y los petroglifos más representativos corresponden a la edad del bronce. Y aquí veis más con detalle el municipio de Campo Lameiro. Ha movido un poco el río. Y aparte del parque, que es el que tiene elemento puesto en valor, hay otra serie de petroglifos destacados en todo el municipio, que también el ayuntamiento esto colabora en hacer campañas de puesta en valor, sensibilización, de comunicación. Aquí, hablando también, me gustaría ya pasar al tema de dónde estamos situados a nivel turístico. Cuando llegamos al parque hace años, tenemos una excelente situación estratégica. Con el paso del tiempo descubrimos la trampa, que realmente estamos alejados de todos los flujos turísticos. El interior de la provincia de Pontevedra es una zona de una fuerte migración y no hay otros sitios o lugares
que puedan ayudarnos a ofrecer paquetes o servicios culturales, patrimoniales. De hecho, somos el único espacio que estamos abiertos todo el año, para público individual o para grupos. Bueno, aquí comentándonos de las Rías Baixas, que es de los lugares más visitados de toda Galicia. Y ya pasamos a presentar brevemente, haciendo aquí un esfuerzo titánico, que es el parque, ¿no? 2 espacios, una área arqueológica que yo le llamo un museo de arte libre de 24 áreas de extensión, de 4.000 años de antigüedad, que es la parte superior que veis, todo ese monte, que está limpio, y después está el centro de interpretación. Como comentaba antes, es de la Consellería de Xunta de Galicia, Cultura de Xunta de Galicia, y está dentro de la red gallega de patrimonio arqueológico. Quería ser un faro, una referencia de arte rupestre que sirviera como referencia para proyectos de puesta en valor de arte rupestre en Galicia. Ya hay también otro proyecto del parque, que es la cultura castrexa, en San Cibrán de Las, y arte rupestre. Y quedan pendientes el parque del megalitismo, la Costa Morte y el mundo galaico-romano en Lugo. Desde el comienzo, la ventaja que tuvo el parque en el 2011 es ya aprovechar el conocimiento que la Asociación de Caminos de Arte Rupestre Prehistórico generaba sobre cómo gestionar, cómo funcionar, cómo investigar, cómo trabajaba. Entonces, siempre, bueno, ya la inauguración del parque se vio como estratégico aprender de otros lugares. Por ejemplo, bueno, Altamira fue una referencia a nivel didáctico en los comienzos, y de otros espacios europeos, ¿no? Esa colaboración es uno de los ejes o ADNs que tiene el parque. Y bueno, aquí está el acto de la inauguración oficial, el 6 de julio de 2011. Bueno, aquí la área arqueológica, para que la veáis, 22 hectáreas de extensión que está creciendo. Hace 3 años incluso apareció otro petrolífero de gran interés fuera del parque. En ese caso, la comunidad de vecinos que eran propietarios accedió a ceder el terreno para puesta en valor y visitas guiadas, pero bueno, que es un proyecto que aún no está terminado, es un proyecto abierto a nuevos caminos en el mundo de la arqueología y de investigación y prospección. Bueno, los itinerarios, la puesta en valor está muy bien, pues muy respetuosa con el arte rupestre, muy delicada y muy agradecida por los visitantes. Mira aquí cómo está la señalización, un ejemplo del mapa. Y aquí ya los petrolíferos. Y comentar así rápidamente que hacemos todo tipo de actividades, visitas nocturnas, teatralizadas, visitas guiadas, conciertos y... Ahí el cable está haciendo algún... Sí. Vale. Ahora. Sí, sí. Aprovecho 2 minutillos. Bueno, pues ya 2 minutillos, vamos aquí terminando. También tenemos un poblado. Se va... Pues ahí ahora. Bueno. Sí, no, Roberto. ¿Se vuelve ahí? Ahí viene. Ahí viene. Avanzamos. Bueno, ahí viene, pues vamos. Y bueno, incluso el centro de interpretación tiene su interés. Tiene un premio de honor por su... Bueno, está inspirado en un petrolífero del parque, y también es otro elemento añadido, ¿no? Comprender o valorar el tema arquitectónico de un centro moderno que nos permite desde espacios de exposición permanente, la biblioteca para investigadores, los seminarios, la cafetería y la tienda, ¿no? Y aquí, bueno, ya brevemente comento el tema que inicié de la gestión delegada y gestión directa, ¿no? La Xunta es un modelo que optó para ver nuevas fórmulas de gestión público-privada. Saca cada 4 años un concurso que se puede presentar a empresas que tienen que ofrecer un proyecto técnico, y la empresa que consigue llevar ganadora, pues tiene que llevar la adjudicación asumiendo todos los gastos. A cambio recibe un canon,
que puede representar entre el 50 y el 60% de la facturación anual, y la empresa de otro 40% lo gana a través de entradas, de actividades, visitas escolares, y crea como un cierto dinamismo, ¿no? que la empresa tiene que ser muy activa para hacer una gestión eficiente del bien, pero eso sí, siempre bien supervisada por la Administración para cumplir todos los estándares de calidad y de rigurosidad científica. Bueno, aquí en un minuto ya voy a terminar y podríamos hablar de la gobernanza, comunicación, las actividades escolares, la investigación y otros servicios, pero vamos a centrar el tema de, sobre todo, cómo trabajamos en el desarrollo local y la comunidad local. Lo que hacemos así ya desde el comienzo fue el tema del programa de anfitriones, hacer una colaboración con 40 o 50 establecimientos hoteleros, restaurantes de toda la comarca para compartir nuestra información turística. Es una red que hemos creado de colaboraciones, de descuentos, de información, para trabajar entre todos para crear un destino donde el arte rupestre tenga un puesto destacado. Otra cosa que parece obvia, pero que nosotros cuando llegamos al parque nos sorprendió, era que los vecinos de Campo Lameiro tienen que pagar 6 euros para entrar al parque. Lógicamente, esto genera un rechazo y nosotros optamos de aquella por que sea gratuita, porque también tienen que ver algo como el patrimonio arqueológico como algo suyo. Después cedemos también espacios del parque para asociaciones, por ejemplo, la Fundación Andrea es para niños enfermos de cáncer, pues para que puedan hacer actividades para recaudar fondos, pues también tenemos convenios de colaboración o este tipo de actividades. Y después con el tema agrario tenemos cesión de espacios para el pasto de ganaderos locales, sobre todo los temas de caballos, bueno, tenemos los caballos salvajes y de forma periódica también con cabras y ovejas. Y por último, bueno, el Día Europeo de Arte Rupestre comenzó hace 4 años trabajando con la comunidad escolar, porque el Colegio Campo Lameiro es otros problemas que tiene, que está al límite de cerrar por falta de número de escolares. Entonces nosotros de aquella decidimos hacer un programa especial para colaborar con ellos, para que conozcan arte rupestre, con varias salidas tanto al centro como al parque, para ayudarlos a fortalecer su identidad con el arte rupestre y petrolífero, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos, las actividades. Ahí están casi todos los escolares de Campo Lameiro, faltarían 10. Y bueno, la cesión de las cabras, sobre todo los vecinos de Paredes y el poblado. Y ya terminando, quisimos ir un poco más y buscar ya proyectos grandes o proyectos que nos ayuden a dinamizar realmente el rural. Y hace 2 años comenzamos con un proyecto, el primer Festival de Arte Rupestre de Galicia. Queríamos hacer un festival siguiendo la estela de Tarraco Viva, con rigurosidad científica a la hora de crear los contenidos, pero también con la participación de toda la población de la localidad. Y después también participamos en la campaña Capital de Turismo Rural de España, colaboramos también con el Ayuntamiento de Campo Lameiro, y la presencia en ferias de turismo también, exponiendo la marca del destino rural que es Campo Lameiro. Y bueno, después unos retos que voy a comentar a continuación, de posibilidades de colaboración en el ecoturismo, digitalización y emprendimiento. Aquí está el Festival de Arte Rupestre, los ganadores del premio del primer año, que es el cartel del segundo. Este año llegamos a 1.200 visitantes, 600 personas de comensales. Ya llega un momento de que ya es un éxito y ya es como para los vecinos como una fiesta obligada, además, todas las fiestas patronales de verano. Y también tuvimos la ocasión este año de participar como en el Premio Capital de Turismo Rural de España 2023, un premio otorgado por el portal web Escapada Rural. Y, curiosamente, uno de los criterios para escogernos entre los 10 finalistas, que podéis ver ahí, no sé si veis los finalistas, Candeleda, Elche de la Sierra, Colmenar Oreja,
que nos seleccionaron, era por el arte rupestre y el parque arqueológico. Decían que era un valor diferencial, ¿no? que nos podía ayudar a posicionar el turismo rural de otra manera. Hicimos una campaña de comunicación coordinada, ahí participó ayuntamiento, vecinos, empresarios, el parque, fuimos todos de la mano, más que un proyecto de ser capital de turismo de visitantes, es también un proyecto identitario de reivindicar el papel del rural y de nuestro patrimonio y del arte rupestre. Tuvimos apoyo institucional del presidente de la Xunta, salimos de todos los programas de televisión de Galicia y conseguimos ser capital de turismo rural de España. Y esa foto, bueno, fue un día de celebración. Un momentito ya. Fue un día de celebración, ahí los vecinos echaron fuego, se abrazaron, fue como una fiesta que fue volver abajo y después hubo un evento que vinieron desde eso, de patrimonio, de cultura, de turismo, empresas, vecinos, casas de turismo rural, concejales, el presidente de Diputación también de Pontevedra, es decir, que estaba todo el mundo está como alineado por la importancia de que Campo Lameiro sea un destino destacado en el turismo rural. Ahora estamos en breve, ya ayudados que ya tenemos acá, hemos recuperado la marca Campo Lameiro, capital de arte rupestre de Galicia. Le añadimos Campo Lameiro, capital de turismo rural de España, 2023. Ya tenemos varias reuniones gestionadas en Fairway, que es el Fórum de Camino Santiago de turoperadores, para presentar esta alianza, este destino, más que el parque, vamos a vender un destino y también en Fitur sería lo siguiente. Y por último, terminando ya, nuevas vías de trabajo. Nos están demandando ya, fruto de esta red de colaboración que tenemos entre la comunidad local, la empresa, administraciones, que empecemos a hacer más actividades, sobre todo comercialización online de los servicios turísticos. Estamos ya ahora vendemos entradas online, estamos con una nueva plataforma que está conectando también con nuestra estrategia de marketing digital y ya hay empresas que quieren ir un poquito más allá. Después, aunque parece así un poco sorprendente, queremos fomentar un ecosistema de emprendimiento. Ya estamos ofertando visitas guiadas a centros de formación profesional de Galicia para que vengan a hacer actividades de emprendimiento al parque. Esto fue una idea que surgió de especialistas que decían que el arte rupestre es un sitio que puede dar mucho juego y un lugar, el parque, un espacio ideal para este tipo de dinámicas. Y también el tema del ecoturismo rural, ¿no? Nosotros ahora mismo no estamos centrados en trabajar con grandes agencias, captar muchos buses, mucho volumen, sino con un público muy respetuoso con el patrimonio, con la sostenibilidad y es el segmento que preferentemente estamos trabajando en otras acciones de marketing. Y, por último, por el tipo de patrimonio que es el arte rupestre, tanto la interpretación como la protección puesta en valor, sí que vemos una demanda o debería de los necesidad de planes de sostenibilidad turística que hay en otras líneas, pues sí que se necesitarían en comarcas rupestres unos planes que nos ayuden, además de generar un ecosistema de emprendimiento rural, que si al final no hay alguien que quiera montar un buen restaurante, dar servicio, un albergue, una casa de turismo rural, tampoco vale. Tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre iniciativa privada y pública. Pues sí que notamos que es necesario en el turístico trabajar esta línea. Y nada, muchas gracias y hablamos. Sí, ahora. Mientras nos arreglan los micros de mesa, nos lo vamos pasando. Hoy ya siento haber apretado con los tiempos, pero me parecía muy importante este tiempo de conversación, de debate, no solamente entre la mesa, sino también directamente público. Ah, mira, ya van. Hay que subir. Igual tiene que encender el de allí del panel. Ahora.
Hola, hola. Vale, nos dejamos. Entonces, lo que estaba comentando, que vamos a mantener un diálogo no solamente a nivel de mesa, sino también con el público. Vamos a ser súper respetuosos con el tiempo, porque a las 11, más que nada para no robar tiempo luego a las siguientes mesas. Hemos visto unas experiencias muy interesantes de colaboración público-privada, participación público-privada para el desarrollo local, pero sí me gustaría pasar un poco más a la implicación con la población local. Ya habéis comentado algún ejemplo, pues el tema de las entradas a coste cero y alguno de vosotros también habéis comentado, pero ¿podéis profundizar un poquito más cómo percibe la población local si os ven como meros paracaidistas que en un momento dado van, intervienen ahí medio, pues bueno, pues a veces sí, pues muy entusiastas, pero cuánto de cordura se termina aportando al proyecto y cómo lo percibe la población local? ¿Empezáis? Bueno, en nuestro caso, voy a contar una anécdota, no es la que me has dicho, pero yo cuando llegué a Paleolítico Vivo me dijeron, cuando llegué a Salguero, y les comentamos que íbamos a hacer un proyecto y tal, me dijeron las señoras del pueblo, qué bien chica, porque así la parroquia va a estar siempre abierta. Y yo me quedé así y dije, ¿pero qué pasa? Digo, que la iglesia no se cae o algo. Y me dice, ¿qué iglesia? Ni que nada, hablamos del bar. Entonces, claro, al final, el hecho de que haya un proyecto allí para la gente del pueblo significa vida. Y eso es muy, muy importante. Y Paleolítico Vivo, cuando inició su andadura, teníamos lo que yo llamaba las cámaras de seguridad, que eran las señoras del pueblo que en vez de irse andando por la carretera, que es lo que suele hacer la población local cuando echa a andar, no deben de haber monte. Todo el mundo va por las carreteras y se ven las matrículas de todos los coches. Pues aquí no. Empezaron a desplazarse a la zona donde están los bisontes. Y entonces ya llegaban y me decían, oye, Fanny, mira, es que hay un caballo que tiene una herida en la pata. Y, uy, he visto un muro que lleva una cuerda en el cuerno. Mirad a ver si lo quitáis no se vaya a hacer daño. O sea que realmente es algo que a la población le llena. Hasta tal punto que este año que vamos a iniciar un proyecto nuevo para vallar una zona más amplia, hubo un momento en el pueblo en el que se generó cierto debate y discusión, oye, ¿qué va a pasar con el camino? Que es por donde nosotros vamos. Dice, no, es que el monte, claro. Entonces, yo creo que está muy bien. Se genera un poco quizás de controversia con el tema de los coches. Que esto es una historia que hay que intentar, bueno, pues con el ayuntamiento, limar un poquito. ¿Qué pasa cuando de repente el pueblo se te llena de coches? Ya no de gente, porque al fin y al cabo la gente llega, se va a hacer la actividad, no les ven por el pueblo y luego vienen y consumen en el bar. Pero claro, todos esos coches que de repente invaden la vida de un pueblo, pues ahí sí que es verdad que nos encontramos con ese punto de no me aparquéis el coche aquí, mirad a ver si generáis un parking, que de momento se ha buscado un sitio para que no moleste. Pero siga un poco... Sí, nosotros movemos hasta 18.000 personas al año. Entonces, para un pueblo de 30 habitantes censados, os podéis imaginar, este puente del Pilar, todo lleno, o sea, el pueblo estaba invadido. Pero realmente no hemos tenido así nunca quejas o críticas en ese sentido, porque era un pueblo que estaba totalmente muerto hasta que llegamos nosotros. Era zona minera deprimida, con todas las minas cerradas, minas de carbón. No tenían ganadero tampoco, había uno que vendió todas las vacas ahí y todo es agricultura. Las casas la mitad hundidas, entonces al llegar nosotros, pues bueno, hay un despertar por interés en el medio rural en esa zona. O sea que en ese sentido tampoco hemos tenido muchos problemas, pero sí es verdad que en pueblos tan pequeños el fin de semana es un hervidero de gente. Entonces sí que hemos pedido al ayuntamiento que nos habilite una campa, que lo señalice y en eso estamos. Y estamos sacando un poco lo que son los coches fuera del pueblo, a unas eras que están a la salida, con una señalización y bueno, poco a poco se va reconduciendo, pero sí es verdad que la gente se queja mucho de eso, de que le aparcan el coche en la puerta de casa. Tú llegas ahí con la compra a tu casa y ahora mismo no tienes donde aparcar en tu propia casa. Y digo, bueno, la calle es pública, ¿no? Y sí que hay algún vecino que se ha quejado, pero bueno, eso sí, es inevitable en el fin de semana. En el caso de Guarrazar. Pues, a ver, Guarrazar hay de todo un poco, ¿no? Guarrazar sí que la gente siempre estaban con el tesoro y tal, tenían ahí el tesoro, pero como la teoría que había de qué tal, es que había venido y de hecho pues lo han estado manteniendo y todavía habrá alguien que diga por ahí que fue simplemente un escondrijo
de Toledo, de que habían ido a llevarlo desde las basílicas de Toledo, siempre, no, ¿qué te lo llevan ahí? Pues claro, bueno, ellos estaban con el tesoro simplemente, pero ya el ayuntamiento había tomado una iniciativa en 2008 de crear el centro de interpretación y luego puso en marcha también en ese momento unas jornadas visigodas y que las hacen en mayo, a mediados de mayo. Entonces la gente, bueno, pues se disfraza, llevan allí tal, y entonces en el pueblo, un pueblo pequeño, lógicamente le llega, no puede decir, bueno, no sé, una cosa que organizan por ahí, no, o sea, les llega bastante. Cuando fui yo personalmente, pues la gente ahí del pueblo, pues sí que, a ver, yo no hice una encuesta y demás, pero lo que me llegaba por parte de determinada gente era quizá, pues mira, aquí ha venido uno, pues este seguro que ha visto esto, se va a forrar o va a hacer no sé qué, se ha metido algo. O sea, con el paso del tiempo han dicho, esto no es para forrarse, la verdad es que sí, este es un apasionado de esto y bueno. Entonces han cambiado, digamos, esa visión, pero ellos sí se están, en cierto modo, bueno, se están identificando con el yacimiento. Yo he visto gente de las que debían pensar eso, y ahora dicen, no, oye, que el yacimiento tal, y yo además siempre les he recalcado que vamos a ver, que nos vamos, que todos nos vamos, y lo importante es el patrimonio que tiene que dar ahí. Digo, y os guste o no, Guarrazar está en Guadamur. Digo, es vuestro patrimonio. Digo, lo tenéis aquí, no es de otros. Y digo, y claro, cuando ven que, por ejemplo, en primavera, que vinieron un autobús de franceses, y ya los estoy diciendo, joder, vienen a estar la mar de Francia y ya no sé qué, pues sí, vienen incluso de fuera. Es decir, eso porque cuando te lo admiran desde fuera parece que ya te das cuenta de que lo que tienes es algo importante. Entonces, ya empiezas a hacerlo como más tuyo, porque muchas veces sacas pecho por ahí fuera. Alguien dice, el tesoro de Guarrazar, y bueno, sí, eso es de mi pueblo y no sé cuántas. Pero luego cuando están en el pueblo, así como entre ellos, diciendo, bueno, Guarrazar, joder, si toda la vida hemos ido allá por piedras y tal, pues es un sitio ahí que estaba perdido y que no había de piedras y tal, pero cuando se dan cuenta que fuera está tal, ya entonces dicen, oye, si lo aprecian por ahí, debe ser que sí que es importante. O sea que... Campo Lameiro. Bueno, los vecinos lo que quieren es lo que creo que representamos los que estamos en esta mesa, que tengamos una pasión por el tema del patrimonio arqueológico, lo que estamos haciendo. No quieren, como tiene pasado, de proyectos pequeños, puntuales, académicos. Cuando ven que hay un proyecto global que empieza, que termina, que estás implicado, pues entonces empiezan a verlo y ves ahí cómo tienes ese interés, pues es cuando se identifican y que haces campañas de sensibilización, tienes rutas guiadas para ellos, vas a los colegios, poco a poco te vas integrando en ese, bueno, en el desarrollo rural real de tenéis 3 minutos cada uno para escribir vuestra carta a los Reyes Magos, que ya se van acercando poco a poco. Es decir, ¿qué necesitan vuestros proyectos para poder alcanzar un punto de funcionamiento que consideréis óptimo? ¿Quién quiere empezar? A ver. Aparte del nacimiento de euros, que... Nosotros sí que necesitamos una mejora de infraestructuras porque los vallados que tenemos son muy precarios. Tenemos hilos pastores, tenemos los caminos llenos de baches y de piedras. Entonces, claro, dependemos de una pedanía con un presupuesto, pues no sé si son de 30.000 euros al año. O sea, es que es imposible a un ayuntamiento como el nuestro pedirle un euro. Luego, aquí se ha hablado de los fondos líder también, pero los fondos líder te dan un 30% en la inversión. Tienes que poner el 70% tú. Y el 70% es mucha pasta, ¿eh? Entonces, al final, en su día, a nosotros nos dieron un líder, pero para otro proyecto que es un proyecto minero que rehabilitamos al turismo, pero nos dieron el 80% y eso era muy viable porque poner el 20% lo sacas debajo de las piedras, pero en nuestro caso ahora mismo tenemos un montón de ideas, incluso un centro de recepción que no tenemos y no, ahora mismo es imposible. Estamos contactando con grandes empresas, con fundaciones, a ver si quieren meter en el ajo de socios, pero si no es imposible. Descubrirnos vuestra idea estrella. ¿Cuál es la idea estrella que tenéis? La idea estrella es un edificio para albergar talleres, centros de recuperación de especies heridas o amenazadas, con un pequeño auditorio, también para hacer charlas, zona de talleres. Bueno, pues al final son edificios que entre pitos y flautas pues te vas a 1 o 2 millones de euros a poco. Entonces ese es el proyecto que necesitamos. ¿Por qué?
cogemos 18.000 personas al año, podríamos tener el doble, pero tampoco tenemos tantos coches porque lo hacemos en plan safari, tampoco tenemos tantos vehículos, tanto personal. Hablábamos ayer que nos cuesta mucho encontrar profesionales para trabajar. Burgos es una ciudad muy pequeña y al final pones currículums, y nos llegan currículums de toda España, de toda Europa, pero al final es estacional. Burgos hace mucho frío, en invierno estamos parados. Una persona que le das trabajo en verano se busca algo que pueda tener todo el año. O sea que encontrar personal nos cuesta muchísimo y al final pues eso, tiras también de gente en prácticas, de becarios, de gente que a lo mejor acaba de terminar pero luego no llegan a quedarse, ¿no? O sea, tenemos mucha rotación de personal por eso, porque no podemos ofrecer todo el año trabajo en turismo en nuestra ciudad. O sea que al final pues te topas con estas dificultades, pero eso es a veces inevitable. Y Juan, tus demandas. Ya lo tengo abierto. La primera es muy sencilla y ya está parte creada, es conservar y aumentar nuestro pequeño ecosistema de emprendedores rurales que hay allí en Campo Lameiro. La campaña de turismo rural fue gracias a gente, grandes profesionales que trabajaban fuera de Campo Lameiro y aún así, después del COVID, volvieron a Campo Lameiro. Y esta gente, esta red, está como atrae a influencers, a especialistas en comunicación, a pequeños empresarios. Y me gustaría eso, ampliarlo y crear ya un tejido más a nivel gallego. Eso por un lado, ¿no? Porque al final el emprendimiento, la motivación, las ganas de hacer proyectos es fundamental. Y lo que se necesita, quizás para toda la comarca, incluido Cotobá de Campo Lameiro, es un plan de sostenibilidad turística, 1 millón o 2 millones de euros, porque realmente cada parque es el 10% del arte rupestre de toda la zona. Es el 10%. Nos falta el 90% de arte rupestre en poner en valor, tanto rutas de senderismo o otros centros semejantes. Entonces, sí que sería, a su vez, ya si ahora Campo Lameiro es la capital, sea uno de los centros o un lugar aún todavía más de referencia. Bueno, pues yo lo que quiero es que todo lo que planteé en un principio sea sostenible y se prolongue en el tiempo. Para ello hay cosas que se deben ir cumpliendo y, lógicamente, para la sostenibilidad pues debe haber fondos. Me gustaría que esos fondos, tal y como le dije cuando nos visitó en 2017 el presidente de la Junta de Comunidades, pues nada más bajarse del coche nos dijo así, pero pum, a puerta cayola, ¿qué necesita? A ver, ¿qué podemos ayudar? Y yo me quedé así de primera, que le estaba saludando y digo, pues, ¿os arreglamos el camino? Pues sí. Digo, bien, eso está bien. Dice, bueno, ¿pero qué más? Digo, mira, a mí no me han gustado nunca las subvenciones y demás. Digo, lo que quiero es, queremos ser sostenibles y para eso lo que me gustaría es que nos dierais, si está en vuestra mano, que nos dierais visibilidad con los colegios, por ejemplo. Y además dice, ¿eso está hecho? Si eso no nos cuesta nada. Bueno, pues eso está hecho, no nos cuesta nada, no ha podido ser. Nos lo estamos buscando nosotros y efectivamente lo que queremos es ser sostenibles. Quiero eso porque mi proyecto, yo sé que es a través de las visitas que van a hacer una aportación económica, que no quiero depender de las administraciones y más. Pero detrás de todo eso lo que hay es investigación. Yo amo la arqueología por lo que me enseña la arqueología y eso es lo que me ha impulsado a hacer esa inversión, y no solamente de dinero, he visto una cantidad ahí, pero toda la inversión de tiempo y demás. Y lo que quiero es esa importancia que creo que tiene, lo que quiero es transmitirlo a mi sociedad, porque creo que si esos conocimientos son capaces de generar alguien que pueda hacer lo que he hecho yo, viniendo de un pueblo y no ser nadie, digamos, yo creo que una sociedad se puede hacer mucho mejor a través de los conocimientos que nos aporta esa arqueología, que digo que es medio ambiente y que es respeto a lo que es todo el patrimonio. Esa es la clave, creo, de todo eso. Es decir, que no se nos olvide que sí, que el turismo, etcétera, pero que detrás lo que hay es una vertiente social. Correcto. Que no se nos olvide. De acuerdo. No sé si desde el público tenéis alguna inquietud, si por allí tenemos. Hola, buenas. Yo quería incidir un poco, preguntar, a raíz de lo que ha dicho Juan Manuel, creo que es, sobre qué se hace desde el punto de vista divulgativo.
no para un público específico, porque decías tú que es verdad que luego todo lo científico se queda en el chiquero, como digo yo, y no sé si se hace algo, si creéis que en verdad sirve también para algo o si hay alguna carencia importante. Porque desde aquí, desde fuera, me refiero de estos proyectos, se tiene mucho la sensación de que no se conocen. Me refiero a qué sentido tiene publicar algo de Palencia en una revista de Shanghái, ¿no? Y cosas así, o hacerlo en inglés para que los propios habitantes de estos pueblos tan chiquininos ni siquiera conozcan qué es lo que tiene. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, vamos a ver, la publicación científica es necesaria porque es lo que nos da la base para poder hablar de esto. Es decir, si venís a Guarrazar, lo que se os va a explicar allí es lo que tenemos publicado, tal, es decir, que hay una... Es decir, detrás no hay una... O sea, se cuenta un cuento de algo que se adorna. Sí lo hacemos desde el punto de vista didáctico y lo más accesible posible. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos cuentas en Facebook, lógicamente, que donde vamos poniendo, pues que venimos aquí, por ejemplo, o que hacemos determinadas actividades. Lo tenemos que fomentar mucho más, pero también hacemos, pues, por seguir en los periódicos, en la radio. Te puedo decir, bueno, de hecho, si entras en El País y pones Guarrazar, o sea, te va a salir un artículo que nos hicieron ya un reportaje en enero de 2019 y luego en muchos periódicos, en La Vanguardia, en el ABC, en La Razón, en muchos periódicos. A mí me han llamado en distintas ocasiones Radio Nacional, por ejemplo, luego las radios locales. Divulgarlo, efectivamente, que la gente se entere y sobre todo se entere de eso, de que tenemos ese patrimonio, de que se puede visitar y por eso de allí hacerlo más accesible y demás. Es decir, esa vertiente es fundamental. Digo, estoy de acuerdo contigo. Los colegios, etcétera. Y desde ahí, por eso le dije al presidente que eran los colegios lo que me interesaba. Porque es cómo vamos a cambiar la sociedad. Eso lo tengo clarísimo. Es una teoría así que hay, así como por fuera, se habla mucho y tal. Yo te digo que con la práctica, según lo que he visto allí, mi experiencia a lo largo de estos años, me ha reafirmado completamente. Completamente. ¿Y hay algo, ya saliendo del ámbito académico, es decir, o escolar, mejor dicho, que no sea para niños, sino algo que esté destinado a personas adultas con inquietudes, pero que a lo mejor no lleguen a esos niveles de conocimientos arqueológicos que hay que tener o que uno tiene que tener para leerte pues, un artículo del tema que se trata? Si no hay en ese ámbito, pues una laguna muy grande que no se consigue llenar. ¿Te refieres a, pero con un nivel cultural muy bajo o el público en general? No con un nivel cultural muy bajo, sino a lo mejor un nivel cultural pues medio, normal, aceptable, pero para personas que nunca se han acercado a la arqueología o que ni siquiera la valoran o no valoran eso que tenemos Pues tenemos, ya te digo, lo de redes sociales, etcétera, y no sé, tenemos también un artículo, publicamos también en Historia de National Geographic, en el número 197, tienes un artículo también, es decir, divulgación a distintos niveles. O sea que... Nada. ¿Queréis añadir algo vosotros? Si no, Ketty, ¿cómo vamos? ¿Da tiempo a alguna pregunta más? ¿O? Sí, comentar 5 minutos por lo menos. 5 minutillos tenemos, vale. Seré rapidita. Quería comentar para los compañeros de Paleolítico Vivo, bueno, me fascina el proyecto, no lo conocía. Totalmente verdad lo del bar. Hay un indicador incluso a nivel europeo que dice que cuando cierra el bar se declara despoblado completamente el pueblo, con lo cual es muy curioso lo que comentabas. Mi pregunta va orientada un poco en las relaciones con la administración pública. Con una brecha y por favor que no se me malinterprete porque los objetivos son completamente diferentes, en Tenerife está el Loro Parque. ¿Vale? El Loro Parque gestiona animales, ¿vale? Los gestiona con unas inversiones público-privadas de grandes cantidades para la conservación y la investigación en animales. Lo comento porque
lo que me interesa, y por desconocimiento absoluto propio, el previo a la creación del emprendimiento, es decir, las relaciones con la inspección, con biólogos animales, con los veterinarios, con todo este tipo de colectivos, porque el posterior está claro, con las relaciones de investigación con los investigadores, con arqueólogos, ¿vale? Con todo este tipo de cuestiones, pero el previo y el proceso de mantenimiento, de seguimiento de todo eso. 10 minutos más en pocos. Bueno, he de decir que has dado quizás en la espina dolorosa, porque yo en la carta a los Reyes Magos que nos habías dicho, yo hubiese pedido que sencillamente las administraciones crean también en las empresas y en las personas, porque muchas veces se piensa que lo público y lo privado tiene que ir por separado y no tiene por qué ser así, es decir, donde tú no llegas como administración, llego yo, solamente te pido que me dejes hacer. Y esto, en el caso de Paleolítico Bio, fue muy difícil. Cuando decidimos que queríamos meter bisontes en el entorno de la Sierra de Atapuerca, yo creo que cuanto menos nos miraron pensando que íbamos a meter dinosaurios, íbamos a hacer parque jurásico, que aquello iba a traer infecciones, enfermedades, ataques, muertes, o sea, fue bastante complicado. Y hasta tal punto que cuando metimos los uros, que es esa recreación de la vaca del pasado, nos dijeron, no, los uros no entran dentro de los animales para introducir porque no están contemplados. Y dices tú, ¿cómo que no están contemplados? No, pues que los uros no aparecen por ningún lado. Ya, es que son vacas. O sea, fíjate hasta qué punto se complicó aquello. Y hemos encontrado muchos inconvenientes por ser monte de utilidad pública. Es decir, si esto lo decides hacer en un cierre que tienes tú, pues seguramente no tendrías ningún problema. Pero como lo haces en un monte de utilidad pública, las cosas se complican. A la hora de introducir los bisontes, pues ya el permiso llegó por presión mediática, realmente. Sí. Eduardo aquí lo puedo contar casi que... Sí, no, estábamos todo el día en prensa y eso al jefe de servicio le da terror. De hecho nos decía, no, tenéis que evitar ir al periódico, no sé qué. Digo, es que cada que iba al periódico me desbloqueas las cosas. Y entonces al final optamos por eso, tenemos un respaldo social muy grande, eso es muy importante, y mira, ahora me ha llegado un mensaje de Televisión Española que quieren venir a grabar. Quiere decir que estamos siempre en prensa, también por orbitar en Atapuerca, lógicamente, que es tan importante, pero es verdad que al estar tan respaldados y tan mediáticos, pues en ese sentido han ido con ojo, pero sí es verdad, se nos dijo que sí íbamos a traer enfermedades. Fíjate, España es un país que tiene enfermedades que no tiene otros países de Europa, pero se tergiversó y decían, no, es que a lo mejor traéis enfermedades de otros sitios de Europa. No, es que en el resto de Europa, en Bélgica, en Holanda, no hay problemas de la tuberculosis que hay aquí, por ejemplo. O sea, que dice que hubo gente que trabajó, y lo que has dicho tú de estos vienen a forrarse, así al principio. Ahora ya no tanto porque salen en la tele y, oh, mira, estamos en el país, estamos muy contentos. Pero lo de este viene a forrarse, bueno. Bueno, y el resultado es bueno por lo que dice Edu, porque hemos tenido un apoyo social, porque hemos tenido un apoyo por parte de la comunidad investigadora, pero la lucha con la administración sigue siendo muy fuerte. El proyecto de la creación de parque zoológico, que es la figura que nos legisla ahora mismo, cuando nosotros empezamos, como no tenía muy claro dentro de la administración qué figura teníamos que tener, nos hicieron una zona de exclusión y era como un proyecto de investigación, hasta que diesen con la fórmula que había. Y nos pidieron ser núcleo zoológico, pero el núcleo zoológico tiene un problema y es que no puedes exhibir a los animales. Tú puedes tener animales y eres núcleo zoológico, pero desde el momento en el que les exhibes un solo día al año, ya esa figura no te contempla y tenía que ser parque zoológico. Y entonces entras en la ley de patrimonio y te encuentras con que son 3 folios interpretables por todos los santos lados. Y vas allí a la administración y les dices, oye, es que no tengo muy claro cómo agarrar esto y tal, y te cogen y dicen, bueno, pues fenomenal, no es mi problema. Pero es que eres tú el que has hecho las leyes. Yo al final, al no haber casos en Castilla y León, solamente hay un parque zoológico que está en León, y la titularidad del parque zoológico se dio hace muchísimo tiempo y ni siquiera tuvieron que hacer un proyecto. Me tuve que ir a la legislación, vamos, a una guía que habían hecho en Andalucía. Y con la guía de Andalucía, la ley y algún que otro amigo por ahí echando una mano, conseguimos sacar el proyecto del parque zoológico, que se demoró, pues eso, un tiempo, vino la pandemia. Está entregado hace 2 años, va a hacer ya 3. Todavía sigue parado en la mesa de alguien que no sabe cómo tiene que ejecutarlo. Sí. Cuando dijimos, ¿quién tiene que resolver lo de parque zoológico?
No sabían si era la Junta, la Alcaldía, Protección Civil, y lo más triste de todo es que eres tú el que tiene que averiguarlo. No es el que ha hecho la ley el que dice, no, mira, esto te lo va a resolver tienes que venir aquí o allá. Y mientras tanto... Y por medio llegan multas y sanciones. Llegan sanciones porque no lo tienes regulado. Digo, no tengo regulado porque tú no me lo regulas. O sea que al final esas sanciones son muy leves, que muchas las rompen, pero te llegan las notificaciones. Y otras no. Y otras ha habido que pagarlas. Pero o sea, que dice que al final el depender de ganadería, medio ambiente, protección civil, entre ellos, se lo pasan unos a otros y está la pelota de aquí para allá y tú en medio recibiendo bofetadas. Pero bueno, al final eso es el pan nuestro de cada día, pero bueno, que no deja de ser sorprendente. Los suros no nos atacan, pero hay una gotera aquí que a mí sí. Oye, una última curiosidad, y para acabar, ¿os habéis forrado? No os habéis forrado. Bueno, pues entonces... Bueno, nos hemos forrado, pero de entusiasmo, de esas cosas. En eso vamos sobrados. Vale, ahí vamos sobrados. Oye, ¿podemos ir a la parroquia local a por la pausa café? Sí. Vamos a la parroquia ahora. Vamos. Sí. Vamos entonces. Mira, estaba encendiendo el micro, así que... ¿Dónde es? En el mismo sitio que ayer, en el casino, y tenemos como media horita, ¿vale? Sobre las 12 estar aquí, estaría genial. Gracias. Pues muchísimas gracias por la puntualidad a la mesa. Gracias. Muchas gracias.